Saludos de parte de nuestro grupo de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. Nuestro tema a investigar fue el proceso para la selección de materiales aplicados a la ingeniería. Entre los temas a exponer tenemos el concepto, el objeto y la finalidad. La innovación en ingeniería significa el uso inteligente de un nuevo material. Los desastres en ingeniería con frecuencia están causados por un mal uso de los materiales. Por eso es vital que el ingeniero profesional conozca cómo se seleccionan los materiales, pues para ello el diseñador debe comprender las propiedades del mismo y sus limitaciones. Por ejemplo, los clips de plástico representan intentos de mejorar con polímeros lo que previamente se hacía con metales. Proporcionar información de compuestos de materiales más idóneos y abrir el abanico de otros posibles con distintas mejoras, ya sea en coste o en propiedades, permite proporcionar al cliente un mayor criterio de decisión en el momento de marcar el material con el que se quiere fabricar su producto. En el proceso de selección de materiales se implica un análisis entre las propiedades físicas y químicas del material, con el cual vamos a diseñar nuestro producto. A la hora de elegir un material para una determinada aplicación, habrá que tener en cuenta muchos factores como sus propiedades, las posibilidades de fabricación, su disponibilidad, su impacto y su precio. Algunas de las propiedades de los materiales se encuentran detalladas a continuación, como económicas, las cuales pueden ser el precio, su reciclabilidad, térmicas como el calor específico, las propiedades físicas, tener en cuenta las propiedades mecánicas, también debemos tener en cuenta las propiedades eléctricas, magnéticas, asimismo como la estética, los cuales son el color, la más apreciable es la estructura y su aspecto. Existen factores básicos a considerar en la selección de materiales. Por ejemplo, los físicos, como estábamos hablando, el tamaño, la forma, el peso del material que se necesita, también como el procesamiento y posibilidad de fabricación. Los factores mecánicos son aquellos que tienen que ver con la capacidad en la cual el material puede soportar diferentes tipos de esfuerzos que seleccionan. También podemos ver que se debe tener en cuenta la duración de cada componente. Un ingeniero siempre busca encontrar el material ideal para su componente. Se puede mencionar, entre otras características, que un material ideal cumple con la siguiente lista de requisitos. Debido al alto número de factores que afectan a la selección de materiales, el ingeniero o diseñador debe determinar y considerar cuáles son las propiedades más relevantes para la aplicación que se requiere. En base a ellos se hace dicha selección. La elección de un material se debe hacer cuidadosamente desde el punto de vista de sus propiedades, dependiendo de la aplicación a la que se destine. Tenemos diferentes métodos para la selección, entre los cuales podemos mencionar el método tradicional, en la cual el ingeniero o el diseñador escoge el material que cree más adecuado, con base a la experiencia por parte de un funcionamiento similar que se ha mostrado por dichos buenos resultados. Tenemos consideraciones en dicho método, en las cuales el ingeniero se siente más seguro con un material, ya que se ha trabajado, ya tiene la base de datos, todo lo que las propiedades y cómo actúa para dicha aplicación. Y eso provoca un ahorro considerable del tiempo y contribuye a la estandarización del stock de materiales. Tenemos el método gráfico, en el cual este método se apoya en gráficas conocidas como mapas de materiales. En estos mapas se relacionan, entre otras propiedades, la resistencia mecánica, el módulo de elasticidad, la densidad, la tenicidad, costes, etc. En dichos mapas, o también llamados diagramas de Ashby, se muestran propiedades de diferentes clases de materiales. Nos dice que una misma familia de materiales puede tener una apreciable variación en sus propiedades, generando un campo o zona de mapas, en los mapas. Como podemos observar, en el mapa simplificado, donde se relaciona el módulo de Young versus la densidad. Tenemos que, de la gráfica, podemos determinar lo siguiente. Polímeros
presentan expansiones térmicas casi 10 veces más que los metales. Los materiales también, los materiales compuestos fabricados a partir de polímeros tienen bajo valor de expansión térmica debido al pequeño valor que aportan los refuerzos. Además, se nota un aumento de la conductividad térmica reduciendo el coeficiente de expansión. Los materiales de mayor conductividad térmica son los metales y los mejores aislantes térmicos son los materiales porosos. A continuación, mi compañero nos hablará sobre el objeto que se tiene a la hora de la selección de un material. Bueno, en este momento me ha tocado hablar sobre los objetivos. Como primer punto tenemos la proporcionar una base equilibrada de conocimiento sobre la selección de materiales. 2. Utilizar el conocimiento de las propiedades para aplicar en los materiales y en su influencia sobre el diseño. 3. Tenemos desarrollar herramientas de aprendizaje mediante la educación de los materiales. Analizar los 4. Tenemos los métodos de requerimiento para selección de materiales. Por ejemplo, tenemos aquí una serie de ejemplos de fallas o mal selección de materiales. Por ejemplo, el transportador de petróleo se partió por la mitad, puede ser por el exceso de peso. La explosión de una planta de craqueo con vapor para producir etileno en Holanda en 1975. Un puente de Estados Unidos se desparramó totalmente por la mala selección de materiales. Y el gasoducto en Siberia. Como objeto tenemos, existen diversos métodos a la hora de realizar la selección de material o proceso. Desde el punto de vista práctico, la posibilidad de usar varios métodos y poderlos confrontar garantiza una mayor eficiencia en la selección correcta de material de un específico fin. Las fases, tenemos la necesidad, el diseño conceptual, el diseño de formulación, el diseño en detalle y la manufactura y montaje. Todas esas fases son un requerimiento para la selección especial de un material, la cual te va a deber a un esfuerzo o comportamiento que se va a aplicar. Tenemos también el software para selección de materiales, como por ejemplo es el CES 2014 EduPac. Es un software muy importante en el cual podemos codificar muchas codificaciones sobre las medidas y las propiedades de los materiales. Los métodos se identifican las categorías para los posibles materiales a usar, el tipo y valor del esfuerzo aplicado y la forma geométrica. La selección preliminar puede hacerse con base en las bases de datos de las propiedades. Características de un material ideal para su componente. Esto tiene que ser inagotable y siempre disponible para su reemplazo, es decir, que en su mercado haya mucho material que se pueda comprar, barato para refinar y producir, fuerte y rígido dimensionalmente estable a las diferentes temperaturas, que aguante un comportamiento o un esfuerzo, muy ligero o rápido, resistente a la corrección y al desgaste, respetuoso con el medio ambiente y las personas, biodegradable y polivalente. Estos requisitos muy esenciales, ya que estos se usan métodos más o menos exactos que permiten una aproximación del material para una idónea aplicación. Tenemos muchos parámetros de aplicación, físicos, mecánicos, térmicos y eléctricos. Métodos para la selección de materiales. Tenemos un método tradicional, es escoger un material que se cree adecuado con la base de la experiencia de las partes que tiene un funcionamiento similar que se han mostrado buenos resultados. Características. El ingeniero se siente seguro con su material usado, las características del material empleado ya han sido estudiadas previamente y ahorro considerable de mucho tiempo. Método gráfico. En este método se apoya básicamente en gráficas, conocido como mapas de materiales, donde podemos desglosar todas las propiedades de un material y eso es esencialmente en la etapa conceptual. Método con la ayuda de bases de datos. En este método podemos saber las principales propiedades que el material debe tener un fin específico. Fases de procedimientos. Tenemos la necesidad del mercado, por ejemplo, el diseño inicial, el análisis inicial de cada componente, el diseño detallado, las especificaciones del producto. Son partes muy fundamentales para este proceso y analizar sobre qué material podemos utilizar. Criterios de selección de materiales. La abundancia, la dureza, los conocimientos para transformar las materias primas en herramientas útiles. Hoy en día, la evolución de la historia de la humanidad ha estado unida a la habilidad para seleccionar los materiales que ofrece la naturaleza y utilizarlos para resolver diferentes necesidades que tenemos en la vida cotidiana. Factores básicos de la selección de materiales. Los físicos, por ejemplo, es el tamaño, la forma, el peso del material que se necesita, así como el espacio disponible para el componente, lo que guarda. Los mecánicos tienen que verlo con la capacidad material para soportar los tipos de esfuerzos. Procesamiento y posibilidad de fabricación se relacionan con la capacidad de dar forma al material. Duración de los componentes se relacionan con el tiempo durante el cual los componentes
Desempeñan las funciones a las que ha sido destinado. Costo y disponibilidad. En una economía impulsada por el mercado, estos dos factores son inseparables. Códigos, factores tratadores. Códigos son conjuntos de requisitos que se imponen material y otros componentes. Eso es todo de mi parte. A continuación, mi compañero seguirá explorando más sobre el tema. De los materiales dice que se sostiene finalmente en la aplicación de algunos o varios métodos durante la ingeniería para una correcta aplicación de los materiales y conseguir la mayor eficiencia y eficacia del diseño. Pues se puede sostener en tres métodos. El primero, el método tradicional, o también conocido como materiales de ingeniería por partes similares, que es el más común empleado. El segundo, el método gráfico o el método con ayuda de base de datos. Cualquiera de los tres métodos que se emplea, tenemos que considerar que hay una gran gama de materiales disponibles con muchas características y datos relevantes. El método tradicional. Este se sostiene fundamentalmente en la experiencia del ingeniero a cargo del diseño, pues como primera ventaja tenemos que el ingeniero se sentiría seguro del material que está usando, ya que conoce sus capacidades y limitaciones, dado que muy aparte de esto, se ahorraría mucho tiempo durante los estudios que requerirían las certificaciones del material para ver si cumple o no con el diseño. Segundo, que contribuye a una estandarización del stock. Esto quiere decir que en un dado caso que haya una falla o algo que corregir o un mantenimiento emergente, se puede conseguir y hacerlo de manera muy eficaz y rápida. En el caso de estar trabajando con acero, su accesibilidad es garantizada, ya que muchas empresas proveedoras de estos materiales tienen su propio catálogo en el cual especifican las capacidades y limitaciones de cada uno de sus productos y se ahorra tiempo de estudio. A pesar de todas estas ventajas, hay una muy importante, y es que muchas veces al ejecutar los diseños se confían por las limitaciones o por lo que considera el ingeniero que está correcto sin haber hecho estudios previamente que avalen el diseño, por lo cual puede haber un fallo estructural, en el peor de los casos que termine habiendo una demanda legal. El método gráfico. El método gráfico se sostiene en los mapas de materiales que se relacionan con las propiedades intrínsecas de cada material. Es por esto que se recurre a los diagramas de Ashby, en los que más de una propiedad se ve involucrada, y el proceso generalmente dice que consta de tres etapas. La primera, la definición de requerimientos para la aplicación considerada. La segunda, el cálculo del índice del material para la aplicación. Y la tercera, selección del material usando el índice del material y los mapas conceptuales. Otro diagrama muy importante que podemos considerar en la ingeniería para la selección de los materiales es un mapa de expansión térmica versus la conductividad térmica. Como primer punto podemos observar en este mapa que los polímeros presentan casi, o mejor dicho, mayor a 10 veces lo que representa la expansión térmica referente a las aleaciones metálicas. Y como segundo punto, que los materiales compuestos fabricados tienen menor expansión térmica debido a que tienen un bajo valor de esfuerzo que podemos deducir a raíz de este diagrama es que a mayor conductividad térmica se reduce el coeficiente de expansión, así como que los materiales de mayor conductividad térmica son los metales y los mejores aislantes térmicos son los materiales porosos. Método por base de datos. Este es el método más innovador y actual que tenemos para la ingeniería de la selección de los materiales, y este es el método más seguro, se podría decir, porque tenemos información certificada de muchos ingenieros y científicos que están a la vanguardia de la innovación en los materiales, en el cual también contamos con normas internacionales como la ACTM, la SAE, la ASM y la ISE, que controlan uno de los software más utilizados, por no decir el mejor, que tenemos disponible es el CES EduPack, en el cual contiene, dice, más de 3.000 materiales, 200 procesos, datos técnicos y constantemente innovación de las notas científicas de los continuos avances que se hacen sobre los materiales. Y este sistema operativo es empleado por marcas muy reconocidas automovilísticas como lo son Ferrari. Durante la selección de materiales también es muy importante las pruebas de verificación, ya sean destructivas o no destructivas, ya que se puede garantizar y certificar las capacidades y limitaciones de cada material en cuestión. Las destructivas, entre las más comunes, tenemos los ensayos de tracción, compresión, flexión, plegado, cizalladura y resiliencia. Y las no destructivas, las AND, como son radiografía, ultrasonido, tintes penetrantes y partículas magnéticas. Aplicación de los materiales en relación a costos. Se debe realizar estudios de materiales e insumos, analizando la disponibilidad en cuanto a volúmenes existentes y periodos de producción, pero también el precio final de adquisición, por lo cual se debe considerar que durante la ejecución de un diseño, si se requiere mayor factor de seguridad o mayor calidad en función de las propiedades de los materiales en cuestión, aumentará el precio final de la adquisición del proyecto.
por lo cual podría ponerse en riesgo en caso de que llegue a ser insostenible y no se haya hecho algún estudio, llevando a cabo que el formulador del dicho proyecto lo cancele en su totalidad. Calidad de los materiales. Se requieren certificados que den viabilidad a los diseños, y este puede ser certificados de origen o certificados de homologación del producto. Con esto, el ingeniero en cargo del diseño se puede respaldar en el caso de algún fallo estructural y que evite poner en riesgo su carrera por alguna demanda. Otros certificados que son muy importantes son certificados de ensayo de laboratorios homologados que se deben realizar para corroborar las capacidades y limitaciones de los materiales adquiridos de ciertos proveedores, y el sello o marca de conformidad según la norma internacional que se esté empleando. El impacto ambiental es un factor muy importante durante la selección de los materiales, ya que se requieren que los materiales sean amigables con la naturaleza, es decir, que pueden considerarse los tres puntos: sean resistentes a la corrosión, biodegradables y que su extracción o producción no afecte a los ecosistemas, así como también que sean reciclables y reutilizables. La corrosión. La corrosión se la puede definir como la degradación física de un material y se da cuando un átomo metálico es oxidado por un fluido, o sea que la capa o la superficie de algún material se ve corroída, se va destruyendo poco a poco como una capa bacteriana hacia el centro del material y temprano lo termina destruyendo. Aplicaciones presentes en la vida durante la selección de materiales, pues se ubican en todas las ciencias disponibles, tanto como sean la biomedicina, aeroespacial, óptica, sistemas energéticos, entre otras. Fallas mecánicas son factores muy importantes a considerar durante la selección de materiales, ya que la fatiga de materiales, por ejemplo, puede producir catástrofes, como en este caso de la imagen que podemos ver abajo. En este avión ocurrió una fatiga en la cual hubo un desprendimiento y un desplazamiento de la superficie superior del avión, en el cual terminó haciendo que éste colapsara en el aire. Circunstancias que influyen en la rotura de un material: el estado de la superficie, si este no ha sido rectificado, por ejemplo, las variaciones de la sección, si el área transversal no tiene un diámetro uniforme, por ejemplo, en una barra de metal, la temperatura a la que se está sometiendo, los tratamientos térmicos, si no hubo un tratamiento o no hubo un correcto proceso durante el material quedaría, por ejemplo, muy frágil. La homogeneidad en la estructura cristalina, de igual manera, esto viene acompañado con los tratamientos térmicos, y la corrosión finalmente. Sobreesfuerzo, se vendría a ver, por ejemplo, en estas estructuras en el cual hay más apoyo que cargas y el factor de seguridad es mayor al requerido. El pandeo. El pandeo es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede observarse, por ejemplo, en las columnas, pues cuando no se hizo un correcto estudio estático de dicho diseño, y las cargas superan a los soportes, las columnas tienden a comprimirse y a doblegarse. Abrasión. Se denomina la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material o tejido. Hay dos tipos de abrasión: el de dos cuerpos, cuando la rugosidad de una superficie daña a la otra ya que no fue tratada correctamente, o sea, no fue rectificada, y la de tres cuerpos, en el cual se intromete un agente contaminante como son partículas. Las fallas por corrosión tenemos la galvánica, en el cual dos materiales están en contacto y el que es más potencial a la oxidación terminará oxidándose y por ende oxidará al otro. El de tipo química, que ocurre cuando el cuerpo metálico y un agente corrosivo están en contacto. Y por erosión es una aceleración en la velocidad de ataque corrosivo, debido al movimiento relativo entre un fluido y una superficie metálica. La atmosférica se da, por ejemplo, en los puertos, en el cual el aire que contiene yodo y sales corroe rápidamente a los metales, pero este se puede corregir, dice, y no es tan grave si no se lo corrige, si se lo puede corregir a tiempo. Pues el material se puede extraer, se puede limpiar, aplicar aislantes y se salvaría. Por picaduras, este es un tipo de fallas por corrosión muy común, en el cual la picadura o la corrosión se localiza generalmente como unas anomalías de agentes químicos que crecen rápidamente hacia el interior del material y pueden generar daños catastróficos. Bueno, yo les voy a hablar de la selección de materiales para una aplicación determinada. Voy a dar dos ejemplos muy puntuales, basándome en los diferentes métodos para la selección de un material que ya hemos estudiado anteriormente. Tenemos los métodos tradicionales, los métodos gráficos
y la información escrita que podemos encontrar en diferentes fuentes bibliográficas o en forma de softwares en bases de datos virtuales. El ingeniero, para seleccionar un material, debe basarse en las propiedades exigidas por el componente que vaya a diseñar para su correcto funcionamiento, y está sustentado en varios criterios como disponibilidad, facilidad de obtención, vida útil o de servicio y los factores ambientales que siempre determinan el comportamiento de los materiales. Además, se debe realizar un estudio del mercado en donde entran los costos de producción, de manufactura y montaje, entre otras variables. El diseñador debe pasar por 5 fases que son necesidad, diseño conceptual, diseño de formulación, diseño en detalle y por último manufactura y montaje. Dentro de la fase de necesidad, el ingeniero debe plantear el por qué y para qué va a diseñar su componente, es decir, qué necesidad va a satisfacer o qué problema va a resolver mediante el diseño de este componente. Para ello debe partir de un diseño conceptual en el cual identificará una categoría de posibles materiales a utilizar para la fabricación de este componente. Posteriormente va a identificar cuáles son las propiedades que debe tener el material para satisfacer las necesidades en cuestión, por ejemplo, el tipo y el valor de esfuerzo que será aplicado al material y la forma geométrica del mismo, entre otras variables, ya sea coeficiente de dilatación térmica, estructura cristalina, tipos de enlaces, entre otras variables. Bueno, tenemos un ejemplo que son la suspensión de los vehículos que están sometidos a esfuerzos de flexión o de torsión, en donde los materiales más adecuados para esta aplicación son los metales y dentro de los metales encontramos los aceros. Ya posteriormente, en una etapa de formulación del problema, se examina cuál de estos aceros es el más propicio o dará un mejor resultado al momento de la aplicación. También para la selección preliminar del material, el ingeniero puede basarse en los datos de las propiedades que les otorgan los proveedores o fabricantes del material. Vamos a dar un ejemplo de aplicación para la selección de un material para la fabricación de resortes de hoja de ballesta. Vamos a utilizar el método tradicional. Un resorte de hoja de ballesta es un componente de un sistema de suspensión de algunos vehículos. Específicamente, un resorte de hoja se compone de varias láminas delgadas dispuestas unas sobre otras para formar una sola pieza curva. Estas se encargan de apoyar el vehículo y de absorber impactos de baches o huecos que se encuentran en las carreteras. Y aplicando el método tradicional, tenemos como conclusión que los resortes pueden ser fabricados con cualquier acero que tenga por lo menos un 0.55% de carbono y que al ser tratados térmicamente, ya sea con un templado o un revenido, alcancen valores de dureza del 40 a 45 en la escala Rodwell-C. Y en la industria internacional se han encontrado buenos resultados utilizando aceros aliados con un porcentaje de carbono nominal del 0.6%, en el cual obtenemos las siguientes normativas: el AISI 4161H, el AISI 5160H, donde H hace referencia a que son altamente templables. Tenemos el 50B60H, donde B hace referencia a un acero al boro. En la industria colombiana, en cambio, se utilizan otras normativas, que es el AISI 1060 y el AISI 1070. Estos aceros alcanzan valores de resistencia a la tensión entre 1310 a 1690 megapascales y un límite de fluencia de 1172 a 1550 megapascales. El límite de fluencia es el límite máximo en la zona elástica antes de pasar a una zona plástica, donde el material ya no podrá recobrar su forma original una vez cesen los esfuerzos de tensión. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo del método gráfico, en los cuales vamos a seleccionar un material para la fabricación de un escalón. Este escalón cuenta con una sección transversal rectangular de 60 centímetros de base y de longitud de 90 centímetros. Estos escalones van a estar sometidos a una carga de flexión generada por el peso de una persona. Y esta carga se asumirá como una fuerza puntual sobre el escalón. Para cumplir con este método debemos seguir 3 pasos: definir los requerimientos o propiedades necesarias para satisfacer nuestra problemática. Como segundo punto tenemos calcular los índices utilizando las propiedades ya identificadas, y como tercer punto tenemos la selección del material en base a los índices calculados y a los mapas o diagramas de Ashby. Bueno, tenemos lo que es el requerimiento de los requerimientos de diseño. Tenemos una tabla donde tenemos la función restricciones y el objetivo variables libres. Dentro de la función restricciones tenemos lo que es el escalón, donde tenemos una longitud L específica, una base W específica, y este escalón debe soportar una carga F sin deformarse demasiado.
En el objetivo variables libres tenemos lo que es la disminución de la masa, es decir, que queremos encontrar un material que no sea muy denso. Y aquí tenemos el espesor T de la sección transversal y el material. Bueno, el cálculo de índices son 5 pasos. Primero vamos a expresar todos los requerimientos en una fórmula, como tenemos en la parte derecha. Tenemos la fórmula de la rigidez, donde tenemos la fuerza sobre la deflexión. La fuerza es igual a la constante de distribución de carga C1 por el módulo de Young E, y esto por el momento de inercia I. Esto sobre la longitud elevada al cubo. Como segundo punto tenemos la fórmula para nuestro objetivo, que es la densidad, que es masa sobre volumen. En el tercer punto vamos a reemplazar las variables libres en la fórmula 1 y 2. Bueno, tenemos aquí la fórmula de lo que es la densidad, en la cual vamos a reemplazar el volumen por T, por W y por L, donde T es espesor, W base y L longitud. Posteriormente despejamos la masa, como tenemos aquí. Bueno, luego para la fórmula de la rigidez vamos a reemplazar lo que es la inercia, el momento de inercia, donde tenemos esta fórmula, W, que es la base, T el espesor elevado al cubo sobre 2. Posteriormente despejamos lo que es T, y en el paso número 4 reemplazamos T en la fórmula de la masa y obtenemos esta fórmula. Se maneja como una desigualdad, ya que nos indica que para cumplir con los parámetros de diseño se debe considerar siempre una masa mayor o igual. Y por último tenemos una ecuación resultante que nos muestra todos los parámetros de diseño que involucran en nuestra aplicación. Bueno, vamos con las líneas guía dentro de nuestro diagrama de Ashby. Estas líneas guía se determinan por medio de los índices de materiales ya calculados y son las que limitan la zona de nuestro gráfico donde se comportan mejor los materiales según los objetivos planteados. Estas líneas guía buscan optimizar la búsqueda de nuestro material. Las familias de los materiales que están a través de estas líneas y sobre estas líneas son las mejores familias. Bueno, nuestros índices de materiales se pueden expresar como logaritmos, donde tenemos una ecuación final en la parte inferior. Aquí tenemos una ecuación en la cual se expresa la restricción del módulo de elasticidad en términos de otras variables con exponente igual a 1. Este número 3 indica la pendiente de la línea que será trazada en el gráfico. Tenemos nuestro diagrama de Ashby, en donde encontraremos la distribución de las familias de los materiales respecto al módulo de elasticidad con relación a la densidad que está en el eje de las abscisas. Para poder realizar la selección se usa un módulo de elasticidad específico de 2 gigapascales y el uso de la línea guía adecuada. Luego de realizar la aplicación de nuestro índice del material, donde tenemos la línea verde en la gráfica que está aquí, y la línea guía, que es la línea punteada de azul que está aquí, es posible establecer los límites dentro del gráfico donde se agrupan todas las familias que cumplen con nuestros requerimientos, que en este caso serían los materiales naturales y los materiales compuestos. Como conclusiones del método gráfico, tenemos que los materiales naturales, además de cumplir con nuestros requerimientos funcionales, se presentan como el grupo de materiales con menor densidad con respecto a otros materiales, es decir, son los que mejor se adaptan a los objetivos planteados. Además, son de fácil conformado, implicaría un menor costo de materia prima, y dentro de estos materiales naturales tenemos lo que es el origen animal, el origen vegetal y el origen mineral. También tenemos la familia de los materiales compuestos que tienen un rango de densidad medio con respecto a otras familias. Además cuentan con valores mucho mayores en el módulo de Young, lo que implica que tienen un mayor factor de seguridad. Sin embargo, su costo puede ser mayor o puede elevarse drásticamente con respecto a otros materiales. Esto sería todo. Muchas gracias.